La generación del 80 presidió la transformación de la gran aldea, con resabios aún coloniales, en la gran ciudad cosmopolita en que pronto se iba a convertir Buenos Aires, la nueva capital de la nación. Un ejemplo cabal de este cambio de estatus lo encarna la Casa Rosada. Pero esta no adquirirá su actual imagen sino hasta la primera presidencia del general Roca, quien en 1884 encarga al italiano Francisco Tamburini vincular los dos edificios aislados proyectados por los arquitectos suecos Carlos Kihlberg y Enrique Aberg, que servían como Palacio de Correos y Casa de Gobierno. Tamburini resolverá magistralmente el problema mediante un gran arco unificador abierto hacia la Plaza de Mayo, la espléndida fachada norte, con su contiguo hall de honor, y el patio de las Palmeras. Tras un largo proceso de abandono y creciente tuburización de sus espacios, el edificio ha sido restaurado por iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner. Esta puesta en valor es la más completa y exhaustiva desde la época de Roca. El patio de las Palmeras es el espacio articulador del ala norte de la Casa Rosada y por otra parte es uno de sus espacios más significativos, más logrados, obra del gran arquitecto italiano Francisco Tamburini. Estamos en el hall de honor de la Casa Rosada, conocido también como Hall de los Bustos, donde se encuentran los bustos de los presidentes argentinos. Este hall de honor tiene la forma de un vestíbulo cerrado, con su columnata y sus cielorrasos con casetonados que tienen pinturas de tradición pompeyana. Ha sido restaurado recientemente en forma magnífica, del mismo modo que todas las obras que se han realizado en el resto de la Casa Rosada. Los bustos de los presidentes argentinos han sido obras de importantes escultores extranjeros y también nacionales. Entre estos últimos se destaca muy especialmente el gran escultor argentino José Fioravanti, pues este gran escultor, nada menos que él, es el autor del busto del presidente general Perón. Entre otros autores se destaca también el gran escultor Son Sabriano, autor del busto que está detrás del presidente Hipólito Yrigoyen. Y asimismo de Fioravanti son los dos grandes bajorrelieves alegóricos que decoran los dos sectores centrales del hall de los bustos. La escalera Italia, una de las dos grandes escaleras de honor que abren al Salón de los Bustos en la Casa Rosada. Y precisamente este nombre nos recuerda a una escalinata de un palacio romano, con sus revestimientos de mármol, con sus estucos, sus bronces y sus pinturas magníficas. Estamos en el salón más significativo, más espléndido de la Casa Rosada, el Salón Blanco. En su frente encontramos una magnífica chimenea de mármol con toda la broncería propia del academicismo francés, coronada por un busto de mármol de Carrara de la República. Detrás de ella, sobre un panó de mármol y en un nicho de mármol gris, se encuentra el blasón de la República Argentina, trabajado bajo la forma de un bajorrelieve de bronce. Estamos en el Salón Mujeres Argentinas, diseñado bajo la supervisión directa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este salón no solamente está homenajeando a las mujeres más destacadas de nuestra historia, sino que además nos transmite un mensaje. Nos está señalando que el patrimonio es un hecho
en permanente cambio y fundamentalmente un elemento vivo de nuestra historia, puesto que agrega nuevos significados a un espacio que tal vez antes tuviera otros. Además, nos está dando tanto una dimensión material como inmaterial del patrimonio. Aquí está el espacio físico, están las imágenes de estas mujeres, pero también está el espíritu que ellas animaron. Fundamentalmente se destaca la figura de Eva Perón, de Evita, esa mujer que cambia la historia para las de su género, al pelear por la ley de voto para la mujer y además agregando un elemento inédito en aquel momento en la historia internacional, que era la obligación de que las nuevas diputadas y senadoras recientemente electas ocuparan 1/3 de los cargos disponibles en ese momento para las cámaras. El proyecto original del Teatro Colón es de 1889 y pertenece al arquitecto italiano Francisco Tamburini. Ante la muerte de Tamburini, las obras del Colón son continuadas por otro italiano, Víctor Meano, pero este, a su vez, muere asesinado en 1904, por lo que debe recurrirse a un tercer arquitecto, esta vez belga, Julio Dormal, quien finalmente dará término a las obras en 1908. El Hall de Honor del Teatro Colón reúne un amplio muestrario de los materiales que forman parte de la suntuosa ornamentación del teatro. Solo en la escalinata central nos encontramos con mármoles de Carrara, de Siena y de Portugal. Además se destacan los estucos de los pilares, las pilastras, las columnas, los balaustres y coronando esta espacialidad magnífica, los deslumbrantes vitraux de la Casa Godin de París, que ya tienen una clara influencia y ligazón con el Art Nouveau, con las corrientes antiacademicistas. Estamos en la espléndida sala del Teatro Colón de Buenos Aires, la mayor sala a la italiana del mundo. Se trata de una sala con la típica forma en herradura y tiene 7 niveles en altura. La forma de esta sala magnífica, su estructura espacial, su fábrica, se debe a la mano de un italiano, de Francisco Tamburini. Él es el que le da esta proporción, esta dimensión asombrosa, y lo que es más asombroso aún es que, pese a la dimensión desmesurada que la convierte en esta sala gigantesca, su acústica es tan perfecta como la belleza de su ornamentación. Estamos hablando de una acústica también considerada entre las primeras del mundo, si no la primera. La sala esta, cuya forma se debe a Tamburini y que respeta al segundo autor italiano, Víctor Meano, es sin embargo decorada en sus finales, por la muerte de estos dos primeros autores, por el belga Dormal, el mismo que decora el foyer del teatro. Y la decoración de la sala reúne una fusión delicada, un equilibrio armónico entre la manera italiana de la espacialidad e incluso de algunos de los elementos de las entradas a los palcos, con la decoración recargada del Segundo Imperio francés. O sea que de algún modo en la sala
podemos decir que se produce una fusión mágica entre el academicismo italiano, inspirador de la gran corriente clásica, y el academicismo francés que lo va a suceder. La sala tiene la esencia de esos dos grandes estilos, que de algún modo marcaron estos años de gloria de la generación del 80 y los años que siguieron en una Buenos Aires que quería ser europea hasta el punto de confundirse con los estilos y con el espíritu de las grandes capitales, sobre todo de París. Estamos en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires. Todos los elementos arquitectónicos del salón corresponden al estilo conocido como Segundo Imperio francés, puesto que se refiere al imperio presidido por Napoleón III, Bonaparte. Estamos hablando del periodo que va de 1850 a 1870, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Y estos elementos arquitectónicos que refieren a este estilo académico están compuestos por las columnas de orden gigante, la decoración suntuosa, incluso recargada, propia de este periodo, que si bien hace referencia al clasicismo francés de los Luises, a Luis XIV, a Luis XV, tiene toda una cargazón ecléctica propia de esta mirada que se va a producir recién hasta el momento del Segundo Imperio. Ahora bien, ¿por qué este salón Segundo Imperio francés en el teatro, que tiene un inicio de todo su proyecto, desde la forma en herradura de su sala hasta la fábrica misma del edificio, que corresponde al academicismo italiano, puesto que sus dos primeros arquitectos, el primero, que es trascendental, Francisco Tamburini, y luego seguido por Víctor Meano, otro italiano, pues estos dos italianos le dan la primer tónica, la tónica que refiere a la pertenencia del edificio en su conjunto al academicismo italianizante o italiano. Pero este salón, terminado por el tercero de los arquitectos, que es el belga Julio Dormal, va a referir a este traspaso de gusto hacia el estilo Segundo Imperio francés. Por lo tanto, estimamos que es el espacio natural y más apropiado para cerrar el capítulo del academicismo italiano y producir una especie de obertura, ya que estamos en un teatro, al capítulo que va a seguir en Patrimonio y Nación, que es el dedicado a las arquitecturas del academicismo francés.